Buen día, profesor y compañeros. Somos del grupo A y a continuación daremos una explicación sobre lo que tiene que ver todo sobre auditoría operativa. Este es un examen crítico sistemático con unas evaluaciones muy objetivas y constructivas en cuanto al ámbito de gestión y administrativo de una entidad. Se examinan dos componentes muy importantes, que es la eficacia, donde se enmarca el logro de los objetivos preestablecidos con idoneidad y profesionalismo por quienes desarrollan estos logros, y una eficiencia que es el empleo de los recursos de una manera de la manera como se utilizan y cómo se obtienen y que sean óptimos al momento de utilizarlos. Esto con el fin de finalmente dar unas recomendaciones muy importantes al final de la auditoría que mejoran la gestión y la administración del futuro de la empresa auditada. Dentro de las características de la auditoría operativa, hay unos objetivos que las enmarcan. El objetivo general está en valorar la empresa y su gestión para aumentar la eficacia y la eficiencia hacia una mejora de productividad. Hay unos objetivos netos de auditoría que están en la de detectar deficiencias a tiempo, transformar el proceso de la empresa en un ingreso rentable, analizar aspectos administrativos, gerenciales y operativos e identificar áreas para reducir costos y dar apoyo a aquellas que en verdad lo necesitan. Pero también hay unos objetivos muy específicos para el auditor, donde debe ser a nivel crítico, que debe buscar las evidencias posibles para tener un buen juicio, de manera sistemática que debe elaborar un plan para el desarrollo y logro de sus objetivos, y que el auditor debe ser muy imparcial, es decir, que no se debe dejar influenciar por otros argumentos, sino que debe ser muy objetivo e independiente. Las características que marcan la auditoría operativa están a nivel estratégico, que es la de reformular planes, objetivos y políticas para replantear el nuevo trabajo que se va a desarrollar o acción de mejora de la entidad. Esta auditoría debe ser muy objetiva al evaluar y controlar las actividades, conclusiones que se fundamenten en evidencias muy verificables, que debe ser confiable, una información veraz y exacta, que debe ser muy diligente, una visión a largo plazo con una oportunidad de profesionalismo e idoneidad de las personas que desarrollen o el equipo de trabajo que vaya a dinamizar la auditoría, y que sea muy efectiva, que aquellas recomendaciones que se dan a conocer en el informe final, acciones correctivas y preventivas o acciones de mejora, sean de total cumplimiento y hacia una mejora del sistema de control. Luego vienen unos criterios de auditoría operativa donde se debe destacar formular las normas de desempeño del gerente a fin de evaluar su conducta, comparar evaluaciones con situaciones reales, que el auditor operativo debe tener criterio de evaluar estas situaciones con decisiones, con resultados, con comparaciones, entre observar los diferentes modelos y diferentes informaciones con pautas o normas de desempeños administrativos, y que también se debe emitir un juicio sobre lo observado determinando el fenómeno, la actividad del examen y si presenta errores o debilidades para ser finalmente corregidos. Dentro de la metodología de la auditoría vamos a tener un conjunto de herramientas que son métodos empleados para el logro de los objetivos de la evaluación, y aquí se va a determinar un método de aprovechamiento de los recursos para mejorar capacidades, como también la consecución de auditoría, que es el proceso sistemático de evaluación, y se deben ocupar estrategias, tácticas, métodos y recursos para la labor profesional. Es así como la metodología del refuerzo de la misma debe ser mediante una metodología que emplee establecer un examen muy bien documentado para coadyuvar al área profesional. Dentro de las características de esa metodología, que va a ser muy científica, deben haber una serie de parámetros y características como son iniciar preguntas, plantear conjeturas, y estas deben derivar diferentes consecuencias para poder analizarlas y evaluarlas. Asimismo, seleccionar técnicas o métodos, contrastación de resultados, al igual que estimar pretensión de la verdad y fidelidad de las técnicas. Asimismo, validar estas conjeturas, validar esas técnicas para reformular nuevos problemas y métodos, y así derivar un avance o un conjunto de conocimientos y crear una secuencia de todo lo que se va a trabajar en el transcurso de la auditoría. Luego vienen unas etapas de la auditoría operativa, que esta tiene que ver con el contexto de obtener una evidencia muy contundente, y para eso se deben cumplir estas etapas. En primera medida, el estudio preliminar, que es el conocimiento general de la entidad como tal. Luego viene el estudio general, que es la definición de áreas críticas y estrategias, y el estudio específico, que ya son las causas, de llegar a las causas de los problemas que fueron detectados, para así finalmente comunicar unos resultados mediante un informe de auditoría operativa,
Y finalmente realizar un seguimiento de ese informe donde se verifica que el cumplimiento de las recomendaciones se realicen a cabalidad para ver la acción de mejora o el restablecimiento del trabajo de la empresa como tal a nivel gestión y a nivel administrativo. Hay unas normas de auditoría operativa, son 3, donde se cumple la primera a nivel personal, donde tiene que ver con el profesionalismo y unidad del auditor. Este debe tener una pericia, una independencia y una experiencia neta y un entrenamiento técnico que determine una experiencia y capacidad de realizar la auditoría. Debe ser imparcial y muy objetivo y debe ser muy responsable al momento de transmitir sus conocimientos, teniendo en cuenta que aquí se va a proyectar la imagen, la ética y la transparencia tanto de la firma como del auditor. Luego vienen unas normas ya en el momento de la realización del trabajo de auditoría. Esto tiene que iniciar con una planeación, una supervisión y un plan general que debe reunir diferentes características de alcances, procedimientos, recursos, materiales, para finalmente llegar a una evaluación del sistema de control de gestión y se determina cómo se administra, cómo se lleva el nivel de eficacia, de eficiencia y economicidad de la entidad, para finalmente crear una evidencia muy comprobatoria, válida, pertinente y muy suficiente para que se le pueda proyectar a la empresa como tal. Luego vienen las normas relativas al informe, que ya tiene que ver netamente con todo lo que se caracteriza la elaboración y la proyección de un informe de auditoría operativa. Este informe debe exponer evaluaciones, sugerencias, recomendaciones para mejorar el nivel administrativo de la compañía, el pronunciamiento sobre eficacia, eficiencia y economía, y el informe debe contener objetivos, metodología, alcances, limitaciones y sugerencias, como también debe tener características de materialidad, precisión, suficiencia, integridad, veracidad, claridad, oportunidad y ser muy prudente. Finalmente, para las técnicas de auditoría son métodos, que esto ya va acompañado de la metodología, porque de aquí estas herramientas se proveen para obtener información y sustentar las evidencias y pruebas, como también opinión y juicio. Dentro de que marcan las técnicas está el estudio general, que son aspectos generales de la situación, la entrevista, que es la recolección de la información, correlación con información conexa, que es relacionar y comparar todas estas informaciones recolectadas, análisis, que es la comprobación a la calidad y veracidad de la información, observación, que son los procedimientos específicos de verificación, confirmación de las entidades ajenas a la empresa y otras técnicas que aquí ya se emplean como la ayuda de otras áreas como matemáticas, estadísticas o a nivel administrativo para poder concluir finalmente con un buen informe de auditoría. La comparación entre la auditoría financiera y la operativa, tenemos en primer lugar unos objetivos. En cuanto al objetivo y el propósito de la auditoría financiera consiste en determinar la naturaleza y el alcance para determinar los procedimientos de auditoría financiera a utilizar para la obtención de evidencias y formular y expresar opiniones en cuanto a la razonabilidad de la situación financiera de una empresa en un determinado periodo de tiempo. En cuanto al objetivo de la auditoría operacional, se enfoca en determinar las áreas débiles o críticas más importantes de una organización o empresa y a partir de ahí establecer aspectos positivos o a mejorar y formular y expresar una opinión sobre los aspectos administrativos, gerenciales, operativos de una empresa. En cuanto al alcance, la auditoría financiera se basa en las operaciones financieras. La auditoría operativa puede alcanzar todas las operaciones en general, inclusive las financieras, y puede limitarse a cualquier operación o actividad específica. En cuanto a la orientación, la financiera se enfoca hacia la situación financiera y resultado de operaciones en la entidad desde el punto de vista retrospectivo, mientras que la operativa se enfoca hacia las operaciones de la entidad en el presente con una proyección hacia el futuro. En cuanto a la medición, tenemos que la financiera aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados, mientras que la operativa aplica los principios de administración. En cuanto a las técnicas, la auditoría financiera aplica las técnicas de auditoría establecidas por la profesión del contador público
igual que la operativa. Aplica las técnicas de auditoría establecidas por la profesión del contador público. En cuanto al método a utilizar, la auditoría financiera se enfoca a las normas de auditoría generalmente aceptadas, mientras que la auditoría operativa no existen todavía normas generalmente aceptadas. El método queda a criterio del auditor. En cuanto al interés, la financiera se enfoca hacia los accionistas, los funcionarios, los inversores, los prestamistas, los inversionistas potenciales, mientras que la auditoría operativa se enfoca hacia la gerencia, los accionistas y, en caso de instituciones públicas, la sociedad y el Estado. En cuanto al enfoque, la auditoría financiera originalmente es negativa, dirigido a la búsqueda de irregularidades, fraudes, problemas que suelen presentarse en una empresa o organización. Actualmente trata de determinar la razón de los estados financieros examinados. En cuanto a la operativa, eminentemente positivo, tiende a obtener mejores resultados con más eficiencia y eficacia en el menor tiempo. En cuanto al personal de apoyo, la auditoría financiera se enfoca al personal de auditoría en varias etapas de entrenamiento práctico y formal, siempre de la profesión del contador público, igual que la operativa. En cuanto a los encargados, la auditoría financiera va dirigida a los auditores, contadores públicos y colegiados, mientras que la auditoría operativa, igual, auditores, contadores públicos, colegiados. En cuanto a los informes de auditoría, la financiera contiene el dictamen del auditor de los estados financieros, mientras que la auditoría operativa puede o no puede prestar los estados financieros. Su contenido está relacionado con cualquier aspecto significativo de la administración y gestión de la entidad. En cuanto a las conclusiones del auditor, la auditoría financiera se enfoca en cuanto a los asuntos financieros, el dictamen de la conclusión principal y puede ser la única conclusión, mientras que la auditoría operativa incide sobre cualquier aspecto de la administración y operación de la entidad. Recomendaciones del auditor. La financiera se refiere a mejorar el sistema financiero, mientras que la operativa se enfoca o reside en aras de mejorar los aspectos de la organización que puede presentarse falencias dentro de una organización o empresa. En cuanto a la auditoría financiera, lo que son frecuencias, importancia, independencia del auditor, la auditoría financiera es regular, preferiblemente en periodos anuales, absolutamente necesaria para lograr y mantener un buen sistema financiero, es imprevisible, no se puede determinar. En cuanto a la auditoría operativa, se considera que es netamente necesario para lograr y mantener una buena gerencia, igualmente es imprevisible. En cuanto a la parte histórica, la auditoría financiera es larga existencia, conceptos prácticos muy bien definidos, mientras que la auditoría operativa es reciente, aún se encuentra en su etapa de formulación teórica y de experimentación. En el control interno se puede establecer un esquema estructurado que permita ayudar a la alta gerencia a mantener un enfoque en la búsqueda de los objetivos operativos y financieros, mientras la compañía opera razonablemente minimizando las sorpresas. El control interno es un proceso que debe ser ejecutado por el director, la gerencia y el personal, es decir, toda la compañía. Está diseñado principalmente para proveer una seguridad razonable acerca de los objetivos operacionales, de reporte y de cumplimiento de la entidad. El control puede ser para mejorar las prácticas de la supervisión, evalúa el riesgo y el control, desarrolla una estructura lógica para documentar y evaluar la deficiencia de control para remediarlo, supervisa los avances que mejoran la eficiencia y eficacia del control interno, refleja en los procedimientos de auditoría a ejecutar sobre el dictamen y el control del contador público mismo, fundamenta su confianza en los registros contables, los cuales son la base más obtenida en los estados financieros sobre los que emite una opinión profesional en los dictámenes. La auditoría operativa abarca la evaluación objetiva, constructiva, sistemática y profesional de las actividades relativas a los procesos de gestión de una entidad con la finalidad de determinar el grado de eficiencia,
eficacia con que son manejados y controlados los recursos en general, de manera que cumplan con las políticas implementadas en la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos por la gerencia. La auditoría operacional tiene alcance ilimitado. Esto se debe a que todos los procesos de una entidad pueden ser auditadas sin considerar que sea un proceso financiero o no. La auditoría operativa cubre todos los aspectos internos o externos que lo interrelacionan. Al tener alcance ilimitado y la posibilidad de contener la diversidad de los hallazgos, implica que una auditoría operativa pueda requerir profesionales de diferentes disciplinas, generalmente un trabajo disciplinario, pero normalmente su conducción o dirección se debe confiar a contadores públicos especializados en auditoría. La auditoría financiera comprende los exámenes de los estados financieros, incluye el examen de la legalidad, las recomendaciones que orientan y mejoran el sistema contable, concibe el control interno con un sistema dirigido a garantizar la veracidad de la información y registros financieros, evalúa la estructura del control interno, así diseñado o implementado para lograr estos financiamientos confiables dentro del marco legal. Análisis de los estados financieros es básicamente numérico, legal. El objetivo final es la comprobación de la justedad y razonabilidad de los estados financieros. Las pruebas de cumplimiento son principalmente de comprobación numérico-legal. Las auditorías financieras consisten en un proceso cuyo resultado final es emitir un informe en el que el auditor da a conocer su opinión sobre la situación financiera de la empresa con base y precisamente a sus estados financieros. La auditoría financiera se lleva a cabo a través de un elemento llamado evidencia de auditoría, ya que el auditor hace su trabajo posteriormente a las operaciones de la empresa. La auditoría financiera permite encontrar posibles falencias y plasmarlas en un documento que relaciona los hallazgos encontrados y las posibles soluciones que pueden implementarse. La auditoría financiera es el examen de los procesos administrativos de las operaciones y los resultados bajo criterios y economías, eficiencia y efectividad. Incluye además el examen de legalidad. Las recomendaciones se orientan al mejoramiento continuo de los procesos de la organización. Concibe con el control interno como el sistema dirigido a garantizar la integridad patrimonial. Evalúa el sistema de control interno aplicado a los procesos de su concepción financiera, administrativa y presencial. Los estados financieros son el curso que más prorroga la economía, eficiencia y efectividad de los resultados de las operaciones. Las pruebas de cumplimiento están orientadas a verificar el logro de los resultados operacionales.